Muy bien, hermanos. Espero que hayan merendado bien, porque vamos a hablar un poquito de comida y esto da hambre. Cuando hablamos de la comida, cuando hablamos del alimento, estamos hablando de algo que todos los seres humanos necesitamos para vivir. La fórmula es sencilla. Si no comemos, nos morimos. Hay que comer. Muy bien. Pero más allá de que se trata de algo que sí o sí tenemos que hacer, hablamos de algo que nos gusta hacer. Nos gusta comer. A ver, piense un poquito en esta escena que en sus hogares tal vez tenga lugar al finalizar la reunión. Vieron que los días de reunión dan un poquito de hambre, no sé por qué. Y alguien tal vez en la casa es el designado a cocinar o por lo menos a llamar al delivery. En un momento escuchamos esa gloriosa voz desde el comedor diciendo, la comida está lista. ¿Qué razonamos en ese momento? Uy, no, otra vez hay que comer. Si ya comimos al mediodía y a la mañana y ayer también y mañana hay que comer. No, lo hacemos contentos. Disfrutamos de comer. Es más, en esta parte del mundo somos bastante afortunados y por lo menos 3 veces al día podemos comer. Y si podemos un poquito más, aprovechamos y lo hacemos. Pero entiende el asunto. ¿Necesitamos comer? Sí. Hay que comer, tenemos que alimentarnos. Pero no lo hacemos por obligación. Nos encanta. Una revista muy afamada, la revista National Geographic, hace varios años hizo un estudio muy interesante. Hicieron un cálculo de cuánto es lo que puede consumir a lo largo de una vida una persona en lo que a alimentos se refiere, llegado más o menos a unos 78 años de edad. Piense que este estudio fue hecho en Europa, así que algunas cositas que menciona tienen que ver con la dieta de allá, pero los números son sorprendentes, se los menciono. Por ejemplo, decía, llegado a los 78 años, una persona habrá ingerido un estimado de 50 toneladas de comida y 50.000 litros de bebidas. Entre esos, por ejemplo, 4 vacas, creo que acá un poquito más en Argentina, 21 ovejas, 15 cerdos, 1.200 pollos, 13.345 huevos, y la lista sigue. Impresionante, ¿no? Si uno guardara una porción de todo lo que come, llenaría un depósito con estas cantidades. Sorprendente, hermanos. La alimentación es necesaria y ocupa un lugar muy importante en nuestra vida. Y también significa una inversión. Tenemos que gastar para alimentarnos por lo menos hasta el día de hoy. Ahora, ¿por qué estamos hablando, hermanos, de la comida, de que nos gusta alimentarnos, de que nos guste o no, hay que hacerlo porque si no nos morimos? Tiene que ver con una comparación bíblica. Vamos a buscarla. Acompáñeme, por favor, en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, en el capítulo 5. Vamos a situarnos allí y nos vamos a detener en una frase que usa el apóstol Pablo, bajo inspiración, hablando de las provisiones espirituales en general, ¿sí? Hebreos, dijimos, capítulo 5, el versículo 14, menciona lo siguiente, ya al inicio, dice, en cambio, el alimento sólido es para personas maduras, para las que con la práctica han entrenado su capacidad de discernimiento para distinguir lo que está bien de lo que está mal. ¿A qué está comparando este pasaje de la Biblia a las provisiones que nos da Jehová? Alimento sólido. A ese que hay que masticarlo, ¿vieron? No a la leche que nos dan en los primeros meses de vida, sino un alimento que exige esfuerzo, pero que nutre y que nos hace crecer. Analizando lo que vimos al principio, ¿cuál es el mensaje que nos da Jehová si lo compara a alimento? Primero, que hay que alimentarse espiritualmente. Hay que aprovechar estas provisiones porque nuestra vida depende de eso, ¿se acuerda? Si no comemos, nos morimos. Lo mismo en sentido espiritual. Pero también lo segundo que analizamos, más allá de que se trata de una cuestión biológica y hay que comer para vivir, nos encanta hacerlo. ¿Jehová esperará lo mismo a la hora de que nosotros nos aprovechemos de las provisiones espirituales? ¿O que digamos, uy, tenemos que ir a la reunión, uy, apareció una nueva revista y me tengo que poner a leerla? ¿No es cierto que no? Como cuando llega la hora de la comida en sentido literal o físico, espera que estemos ansiosos de alimentarnos espiritualmente. Ahora hay una realidad, hermanos. ¿Es esa la situación que el mundo está viviendo? ¿Tiene aprecio por el alimento espiritual? No, no lo tiene. Y eso estaba profetizado. Vayamos a otro pasaje de la Biblia. Mire, busque conmigo el libro que escribió el profeta Amós. Vamos a ver el capítulo 8 y nos vamos a detener en el versículo 11. Esta profecía, hermanos, hablaba de algo que tuvo un cumplimiento en aquel entonces, pero el cumplimiento mayor sería en nuestros días. Y va a concordar que es tal cual lo que está pasando. Amós
capítulo 8, en el versículo 11, dice: mira, se acercan los días, afirma el Señor soberano Jehová, en que enviaré una época de hambre al país. No será hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras de Jehová. ¿Siente usted que se están cumpliendo estas palabras? ¿Que hay hambre en sentido espiritual, que las personas no se alimentan como deberían de lo que Jehová ofrece? Sí, esa es la situación en la que estamos viviendo. Pero hay algo que llama la atención. ¿Quién provoca el hambre? ¿Se fijó? Mire, dice, enviaré. ¿Quién está hablando acá? ¿Jehová? ¿Y cómo puede ser eso posible, que Jehová envíe hambre en sentido espiritual? A Jehová no lo relacionamos con el hambre, con la carencia, es un Dios generoso y menos en sentido espiritual. ¿Cómo podemos entender este pasaje? Mire, vamos a compararlo viajando un poquito en el tiempo a cuando éramos chicos. Vio que nuestra mamá tenía una táctica, que hasta el día de hoy la usan, y es, junto con un alimento que nos gustaba muchísimo, poner otro que no nos gustaba tanto, pero que era nutritivo. Ese era el importante. Tal vez vieron una comida muy, muy rica, pero un par de ensaladitas, unos vegetales ahí. Y claro, ¿qué hacíamos la mayoría de nosotros, no? Nos comemos lo rico primero, vamos dejando las verduritas en un rincón del plato, y claro, ahora llegaba el postre y pretendíamos que nos traigan otra cosa, ¿no? O más de lo que nos gustó. ¿Y qué nos decía nuestra mamá? Frase de madre, ¿no? Hasta que no te comas todo lo que está en el plato, no te voy a servir otra cosa. Claro, en ese momento, ¿teníamos hambre? No, ya habíamos comido alito, así que, caprichosos como somos, decíamos, no me importa. Llegaba la hora de la cena. ¿Qué platito aparecía? Esas verduritas, ¿no? Las que vimos al mediodía, ¿no? Pero vio que cuando uno es chico es testarudo, ¿no? Y nos íbamos a dormir sin comer, no importaba, no íbamos a dar el brazo a torcer. Y al otro día, al mediodía, esas verduras eran lo más rico del mundo, ¿no? Nos lo comíamos. Habíamos pasado un poquito de hambre ahí. Ahora le hago una pregunta. ¿Por qué pasamos hambre? ¿Porque la mamá no nos cocinó? ¿O porque nosotros decidimos no comer lo que servía? Hay formas y formas de pasar hambre. ¿Entiende el concepto? La humanidad pasa hambre porque Jehová no prepara alimento. El 98% de la humanidad tiene al alcance de su mano una Biblia. Eso significa que entre ese gran cúmulo de personas hay personas que son ateas, que ni siquiera creen en Dios, que son de culturas diferentes, que no tienen un concepto de Jehová o de Jesús ni siquiera. Pero en sus bibliotecas está. ¿Qué es eso? Comida en sentido espiritual. Cuando predicamos de casa en casa, ¿no encontramos a veces personas que nos dicen: yo tengo 3 Biblias? ¿No tienen una? ¿Vieron? 3 Biblias. Tengo una así grande, una chiquita, una con dibujos, una que me regaló mi mamá. ¿Qué es eso? Comida, alimento. Jehová ha preparado alimento para todos los seres humanos. Pero ¿qué pasa? ¿Decide alimentarse de eso la humanidad? Las religiones actuales han acostumbrado a las personas a la sabiduría de los padres de la iglesia, o de la filosofía humana, o de citas muy lindas que se acomodan a los gustos personales. Pero no acostumbran a las personas a buscar en la Biblia. Cuando una persona ahora abre la Biblia, ¿qué nos dicen por lo general? Pues es muy larga, es muy difícil de entender, es misteriosa, les enseñan. Y les sacan las ganas de alimentarse de ese plato de comida tan nutritivo que Jehová ha preparado para nosotros. Por eso terminan pasando hambre, porque cuando Jehová les sirve ese alimento, les gusta más lo que ofrece el mundo en general y su sabiduría. Ahora, ¿por qué están pasando hambre? Por elección personal, no porque Jehová no produzca el alimento necesario. Gracias a Jehová, hermanos, eso no nos pasa a nosotros. Miren, vamos a ver otro texto precioso de la Biblia. Lo encontramos en Isaías en el capítulo 65. Este pasaje, hermanos, si lo meditamos con detenimiento, divide a la humanidad en 2 grupos. Así de fácil. Usted trate de identificar en Isaías 65, vamos a leer los versículos 13 y 14, por cómo se siente usted, a qué grupo pertenece. Y habla un poquito de la dieta también, ¿no? En sentido espiritual. Isaías 65, los versículos 13 y 14 dicen: por lo tanto, esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. Miren, mis siervos comerán, pero ustedes pasarán hambre. Miren, mis siervos beberán, pero ustedes pasarán sed. Miren, mis siervos se alegrarán, pero ustedes pasarán vergüenza. Miren, mis siervos gritarán de alegría por lo bien que se siente su corazón, pero ustedes gritarán por el dolor de su corazón y llorarán por tener destrozado el espíritu.
El mundo se divide en estos dos grupos. ¿A cuál pertenecemos? ¿Cómo se siente su corazón hoy? ¿Está alegre? ¿Tiene esperanza? Aclaramos, a veces no es la alegría que se refleje con una sonrisa, porque tal vez estamos pasando por un problema serio o estamos preocupados por algo. O ni siquiera pudimos venir al salón, hay hermanitos en casa ahora, enfermitos o con alguna situación difícil. Pero internamente, ¿sabemos que eso va a pasar? ¿Sabemos que lo mejor está por venir, como dijo el atalaya? ¿Que Jehová va a solucionar los problemas? ¿Por qué estamos alegres? Porque estamos bien alimentados. Porque Jehová nos llenó de sus palabras y podemos mirar al futuro con esperanza y con confianza. ¿Se da cuenta a qué grupo pertenecemos? Al grupo feliz. Pero hermanos, hay una realidad. No tenemos que dejar de alimentarnos si queremos seguir perteneciendo a ese grupo. Porque el corazón tiene que estar lleno de las enseñanzas de Jehová para reaccionar de esta manera a los problemas que se presentan o al negativismo que tiene la humanidad en general. Tenemos que comer bien. Pero acá viene otro asunto más. A lo bueno uno se acostumbra. Tal vez viajamos de vuelta cuando éramos chiquitos. Le podríamos haber jurado a nuestra mamá que nosotros podríamos comer el resto de nuestra vida milanesa con papa frita y de postre helado y nunca nos íbamos a cansar. Tal vez lo sigue pensando de grande. Pero lo cierto es, si comiéramos todos los días lo mismo, ¿no llegaríamos incluso a odiar esa comida o por lo menos a decir, no es tan rica, quiero comer otra cosa? A lo bueno nos acostumbramos. El asunto es, ¿podría llegar a pasarnos con el alimento espiritual? Tal vez durante un tiempo, hermanos, nos ha entusiasmado el alimento espiritual. Tal vez éramos nuevos y decíamos, qué hermosa esta traducción de la Biblia, el lenguaje que tiene. O apareció esta revista, qué práctica, o qué lindo todo lo que vamos viendo en el sitio, los videos nuevos y los artículos suplementarios. Pero podríamos llegar a acostumbrarnos a tal punto que perdamos el entusiasmo por comer de ese plato de comida. Podría pasarnos. Podríamos caer en una rutina. Y este discurso, hermanos, basado en la Biblia, nos quiere ayudar a que no nos pase eso. Que la alimentación, recuerden, no sea obligada. Que yo no coma o me prepare o venga a la reunión porque hay que hacerlo, sino porque estoy ansiando hacerlo, porque lo disfruto. Una forma, hermanos, en la cual podemos convencer a nuestro corazón para que no pierda el entusiasmo por las provisiones espirituales es entendiendo de dónde viene el alimento y que el mecanismo por el cual se nos da el alimento es milagroso. Vamos a entenderlo mejor con las palabras de Jesús. Vayamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 24. Búsquelo por favor conmigo. Mateo capítulo 24. Vamos a leer los versículos 45 al 47, donde Jesús, preparando a sus seguidores para su partida a los cielos, les explicaba que el alimento iba a seguir llegando. Y lo hace con una ilustración. La leemos y luego la entendemos entre todos. Mateo 24, versículos 45 al 47 dicen, ¿quién es en realidad el esclavo fiel y prudente a quien su amo puso a cargo de los sirvientes de la casa para darle su alimento al tiempo debido? Feliz ese esclavo, si su amo cuando venga lo encuentra haciendo eso. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Con esta comparación, de pocas palabras y una imagen conocida para los israelitas, Jesús explicaba el método por el cual se los seguiría alimentando, porque piénsenlo, hasta el momento la alimentación venía de la boca de Jesús, era increíble, ¿no? Escucharlo en vivo y en directo y saber lo que Jehová pensaba, pero cuando no estuviera, ¿iban a seguir teniendo provisiones espirituales? Él les dijo que sí. ¿Por medio de quién? De lo que él llamó un esclavo fiel y prudente. Acá, hermanos, tenemos que aclarar algo, ¿no? Cuando uno en esta parte del mundo piensa en un esclavo, ¿qué se imagina? Una persona maltratada, sin derechos, tal vez, ¿no? Con grilletes. Para los israelitas, un esclavo era un empleado de confianza. Vieron que bajo la ley de Jehová incluso, ¿no? Un esclavo tenía derechos. Era un mayordomo, se lo llama también, ¿no? Que administraba el dinero y las compras de una familia. Digamos que esa familia descansaba en ese mayordomo y él se ocupaba de todo. Así que no era una persona sometida o sin derechos, era alguien confiable. ¿Cómo lo llama Jesús? Fiel y prudente. Cuando él habla de esto, mencionaba, en otras palabras, de que un grupo de personas se encargarían de nuestra alimentación espiritual y de que nos llegue al tiempo debido. Y que incluso los tendría bajo prueba, ¿no? Estarían siendo observados para que este trabajo se haga bien bajo su mirada.
Jesús nunca se iba a desentender de nuestra alimentación espiritual, aunque estuviera en los cielos. Ahora, ¿cómo lo harían? La Atalaya lo explicó de una forma muy buena. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús alimentó a 5.000 hombres? En esa ocasión lo hizo con unos pocos panes y pescados, dice la Biblia. Según la Atalaya, se contó a los hombres, pero seguramente había mujeres y niños. En un cálculo muy rápido, mínimamente había 15.000 personas en ese auditorio. Y la Atalaya explicaba, ¿a cuántos utilizó para servir el alimento? En inicio, a sus apóstoles. Unos pocos participaron en que les llegara el alimento a toda esa multitud. ¿Y qué cuenta el relato bíblico? Que todos comieron hasta quedar satisfechos y que hasta lo que se sobró se aprovechó muy bien, ¿no? Y no se desperdició nada. El milagro, hermanos, no era solamente que llegara el alimento, ¿no? De forma milagrosa y se multiplicara, sino que todos comieran, ninguno se quedara sin el alimento y estuvieran satisfechos. Trasládelo a nuestros días. En lo que la Biblia llama el esclavo fiel y prudente, hay involucradas solamente 9 personas, 9 hermanos nuestros que tienen esperanza celestial. Luego, si tiene más preguntas, con gusto un testigo de Jehová presente le puede ayudar a entender esto, ¿no? Pero estos 9 se ocupan de la alimentación de ¿cuántos? De casi 9 millones en el mundo. La pregunta es, ¿funciona? ¿Cuántas veces se tuvo que cancelar una reunión porque no estaba a tiempo la atalaya de ese mes? ¿Se acuerda? Y aquí hay hermanos de muchos años en la verdad. ¿O una asamblea? Porque tampoco habían llegado los bosquejos necesarios. O tuvimos que estudiar una revista vieja porque no se imprimió a tiempo la que necesitábamos. ¿Alguna vez llegó tarde el alimento? Llega a tiempo, hermanos, y llega de una forma en la cual a usted le debe pasar cuando incluso analizamos el texto del día. Sentimos que está escrito para nosotros. Uno dice, pero esto lo hicieron para mí y justo hoy lo necesitaba. La forma en la cual nos llega el alimento, que nos deje satisfechos a todos, que nos haga sentir llenos y fuertes, tiene que ver con que Jesús está supervisando esta tarea y los hermanos que se encargan de ello lo hacen con su Espíritu Santo. Entonces, hermanos, cuando uno ve eso, no aprecia más el alimento y las provisiones que tenemos. Uno dice, esta reunión, la revista que vamos a estudiar, la reunión de entre semana, la guía de actividades, cómo se nos capacita. ¿No está siendo dirigida directamente por Jesús? Es difícil que caigamos en la rutina si en vez de mirar solamente el plato de comida, por así decirlo, empezamos a ver la mano del que lo sirve. Y terminamos mirando a los cielos, directamente a Jehová y a Jesús, trabajando para que estemos bien alimentados. Pero, lógico, hermanos, no se trata solamente de ver esto, ¿no? En términos generales, vamos a hacer un ejercicio, vamos a tomar una de las provisiones que nos da Jehová, porque hay un montón. Vamos a tomar una y vamos a tratar de examinarla bien. Ahí sí vamos a ver el plato de comida y los beneficios que tiene. Hablemos de la Biblia, la palabra de Jehová. Los testigos de Jehová tenemos publicaciones que nos ayudan a entender la Biblia y libros maravillosos como el libro Disfrute de la Vida. Pero nada reemplaza la Biblia. Son ayudas para que la podamos comprender. Nuestro alimento principal es la palabra de Dios. ¿Qué beneficios tiene ese alimento cuando lo vemos? Hablemos de 3, y nos vamos a quedar cortitos, hermanos, por una cuestión de tiempo, pero hablemos de 3 que son muy importantes. Vayamos al primero de los beneficios en Juan, capítulo 17, versículo 17. Nuevamente, es Jesús el que nos habla aquí, y en palabras muy cortitas pero profundas, va a hablar del primer beneficio que tiene la palabra de Dios. Juan 17, 17 dice, santifícalos por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Cuando hablaba de la palabra de Jehová, hablaba de lo que era la Biblia para ese momento. La Biblia eran solamente las escrituras hebreas. Pero, ¿cómo la definió Jesús? Dijo, tu palabra es la verdad. ¿Qué significa que la palabra de Jehová sea la verdad? Va a parecer muy básico lo que voy a decir, pero vale mucho. Que no hay ninguna mentira acá, que no hay engaños. Que podemos confiar y consumir lo que está aquí porque proviene de un Dios que no miente. Parece sencillo en palabras nuestras, porque estamos acostumbrados a la verdad. Pero ¿podríamos decir eso de otras obras literarias o de otros productos del ser humano? ¿Que lo podemos consumir sin miedo a que nos haga mal, que no le encontremos una mentirita? ¿Qué clases de verdades contiene la palabra de Jehová?
Verdades que nos abrieron los ojos, hermanos. Cuando íbamos conociendo a Jehová, tal vez estábamos estudiando, lo estamos haciendo, aprendimos que Jehová puede odiar mucho la maldad, pero no por eso va a torturar en un infierno eternamente a las personas, porque no es cruel. También entendimos que el dinero puede ser útil en la congregación, pero Jehová no nos pone una cuota y nos obliga a pagarla, aún siendo pobres. Que hay cosas que le podemos dar a Jehová que tienen que ver con otras cosas, ¿no? Las energías y el tiempo y que valen tanto más que el dinero. O entendimos de que Jehová va a devolvernos a nuestros seres queridos aquí en la tierra, que no espera que nosotros muramos para ocupar un lugar en los cielos y recién ahí verlos. Verdades, verdades. También otro tipo de verdades, hermanos, las que nos diría un buen amigo. ¿Vieron que un amigo bueno, el de verdad no nos palmea la espalda todo el tiempo y nos dice que somos los mejores del mundo? Alguna vez viene y nos dice, mira, en esto te estás equivocando, tenés que mejorar. ¿De esas verdades encontramos en la Biblia? Sí. Cuando la usamos, Jehová, para vernos, con todos los consejos que Jehová nos da allí, tal vez nos damos cuenta de que algún aspecto de nuestra personalidad lastima a los demás, o a Jehová no le agrada, y ahora hay que cambiarlo. Y Jehová es clarito, nos dice, esto no me gusta, esta cualidad, o este vicio. Tal vez algo que nos daba mucho placer y lo hicimos durante gran tiempo de nuestra vida. Él nos dice, si vos seguís practicando esto, no hay futuro para vos. Nos dice la verdad, hermanos. Verdades que tal vez nos incomodan por un ratito, pero que nos protegen. Por eso, tu palabra es la verdad, dijo Jesús. Es una realidad, hermanos. Si exprimiéramos la Biblia, solo encontraríamos verdades. Es su esencia. Primer beneficio. ¿Y los otros dos? Vamos a verlos en un mismo versículo. Vayamos al Salmo 119. Acompáñeme, por favor. Salmo 119. Hablemos de dos beneficios fabulosos que tiene la palabra de Jehová, expresados en el verso 105, al cual le tenemos mucho cariño y lo citamos muchas veces. Dice el verso 105, tu palabra es una lámpara para mi pie y una luz para mi camino. Otra comparación bíblica que nos ayuda a entender mejor las bondades que tiene la palabra de Jehová. La primera, una lámpara para mi pie. A ver, vamos a imaginar esto. Imagínese que hay un apagón general de luz, de esas noches en las cuales ni siquiera se ve la luna, está nublado. Tal vez estamos en nuestra casa o estábamos saliendo del salón. Automáticamente, ¿qué vamos a buscar? Hoy por hoy una linterna. ¿Y la tenemos dónde? En el celular, la mayoría, ¿vieron? Prendemos inmediatamente el celular, ¿por qué? Porque la realidad es esta, mire, cuando hay luz hay cosas en las que ni nos fijamos, las hacemos de memoria. Vamos caminando por el pasillo, sabemos cómo ir al baño, salimos a la vereda. Pero cuando se apaga la luz, nos desorientamos, ¿vio? Y uno dice, ¿y dónde quedé? ¿Dónde estoy? Necesitamos una luz para alumbrar primero nuestros pies. Queremos saber si no vamos a chocar a alguien, no nos vamos a chocar con un mueble, no nos vamos a lastimar. ¿Cuál es esa bondad o beneficio que tiene la palabra de Jehová? Dijo la revista La Atalaya. La Biblia tiene la capacidad de mostrarnos cómo estamos parados delante de Jehová. ¿Cómo nos ve Él? ¿Cuál es mi presente espiritual? Como si yo le quisiera preguntar a Jehová, Jehová, ¿estoy bien? Buscamos en la Biblia y Jehová nos dice, ¿estás bien? Si haces esto, esto y esto. Entonces uno dice, sí, lo estoy haciendo. Jehová me ve bien. Porque no pide imposibles, como dice la Atalaya. Me ilumina los pies, me muestra cómo estoy. Pero luego dice, ilumina mi camino. Y este beneficio es increíble, hermanos. ¿Por qué? Dijo la Atalaya que la Biblia puede mostrarnos el final de un camino sin tener que antes haberlo transitado. Hoy vamos a hacer ese ejercicio en la Atalaya, con ejemplos para imitar o ejemplos para evitar. Entonces, yo tengo que tomar una decisión importante. Busco un pasaje de la Biblia, un principio, un personaje que haya estado en una situación similar. Leo la historia y veo cómo le fue. Él iba a hacer algo parecido a la mía. Le fue bien, le fue bien. ¿Qué hago? Emprendo ese camino con seguridad. Me va a ir bien. Sé que cuento con la bendición de Jehová. Pero ¿y si le fue mal? Sin tener que transitar el camino y pagar las consecuencias, yo digo no, tengo que ir por otro lado. Esto me va a hacer mal y lo va a ofender a Jehová. ¿Se da cuenta? Solamente un libro que tenga sabiduría divina y que provenga de un Dios que puede ver el futuro nos puede ayudar de esa manera. 3 beneficios tan solo analizamos. ¿Recuerda cuáles eran? Contiene la verdad, no hay daño, no hay mentira en lo que nosotros consumamos de ella. Nos muestra nuestro presente espiritual, cómo me ve Jehová,
y el final de un camino sin tener que transitarlo, para que tome una decisión sabia. Pero aún así, tal vez uno diga, está todo muy bien, pero me cuesta leer la Biblia todos los días. Lo hago 2 semanas, 3 semanas, y se me cae el hábito. Tengo un problema, algo, se me desconfiguran los horarios y tengo que volver a empezar, y así llevo años. O nunca fui muy de la lectura. No me educaron para leer mucho, entonces ahora tener que leer la Biblia es un gran desafío. ¿Cómo puedo hacer para tener este hábito, hermanos, que nos va a salvar la vida? Y lo está haciendo ahora mismo. Yo le hago una pregunta. ¿Le gusta el polvo de los muebles? ¿La tierrita que se junta en los muebles? ¿Le gusta? ¿Qué colores tiene? ¿Marroncito claro, marroncito oscuro, gris? Depende de la contaminación de la zona o del día. ¿Juntaría usted una montañita de polvo viola que se va juntando estos días de agosto de viento? La pone en un frasquito y la exhibe y dice, bueno, cada vez que venga una visita, le muestro, esta es la tierrita, el polvo de mi casa. No. Vamos a ver una foto ahora que nos van a poner los hermanos de multimedia. Usted compare los colores que por lo general tiene el polvo, que conocemos muy bien, con estos. ¿Qué le parece? ¿Qué colores, no? Estridentes, algunos brillantes, otros pasteles. Las formas, parece que hasta hubiera texturas distintas, ¿no? Impresionante, parece un cuadrito. Ya sabe lo que estamos viendo, ¿no? Una partícula de polvo aumentada 10.000 veces. Y usted dice, ¿cómo? Tenía colores. Con la herramienta adecuada se le encuentran los colores. Pensemos en esto, hermanos. Nos está costando la lectura de la Biblia. Tal vez nos resulta gris. Tiene un solo color. Bien, uy, tengo que leer la Biblia, pero me cuesta. Y encima voy por Crónicas, un libro que tal vez son nombres y genealogías. ¿Cómo voy a hacer? ¿Vio lo que pasa en la sección Busquemos perlas escondidas? A veces hay capítulos a los cuales no le apostamos mucho y decimos, yo encontré un punto nomás, ¿cómo va a ser el hermano para llenar esos minutos? Y falta tiempo para que los hermanos comenten. ¿Por qué? ¿Qué hizo usted? Utilizó las herramientas adecuadas. Por ejemplo, meditar. Meditar, hermanos, es un súper microscopio que agranda la imagen y nos ayuda a encontrar colores. Y ahora le encontramos aplicaciones. Otro, las publicaciones para investigar. Laura Perspicacia, todo lo que tenemos en la aplicación Library, o es tocar nada más que el numerito y nos aparece todo en la lista. Es ese otro microscopio, le encontramos colores. Usted hace eso. Hágalo en su lectura diaria de la Biblia. Encuéntrele los colores, recuerde, los tiene, como pasa con las partículas de polvo. De lejos puede parecer una cosa, pero con la herramienta adecuada puede cobrar vida. Y necesitamos alimentarnos de ella, hermanos. Porque si no lo hacemos, el Dios de este sistema de cosas y su mundo se aprovechan muy bien de las personas que no comen y que están anémicas. Si estamos débiles, somos muy fáciles de manipular, como pasa con el gran mayor de la humanidad, ¿no? El gran cúmulo de humanos. Así que recordemos este puntito, hermanos. Usando las herramientas adecuadas, la Biblia tiene colores y podemos recuperar nuestro gozo o alegría de leer diariamente la palabra de Jehová. Y un último puntito, hermanos, que queremos analizar. Dijimos que al Dios de este sistema de cosas le conviene que estemos hambreados. Porque si estamos hambreados, estamos débiles y somos fáciles de controlar. ¿Qué resolución tenemos que tomar nosotros? Que nada ni nadie toque nuestro plato de comida, ni se meta con nuestra dieta espiritual. ¿Vieron que a veces con la comida en sentido literal somos así? No nos gusta mucho que alguien nos saque del plato, ¿vieron? Tal vez lo hacemos con un familiar y hasta ahí nomás, ¿no? No dejemos que el mundo se meta en nuestra porción de alimento. No es fácil, hermanos, porque tenemos que confiar mucho en Jehová, especialmente cuando se presenten oportunidades de dedicarle más tiempo al trabajo o a la carrera que a las provisiones que nos da Jehová. Veamos este pasaje, hermanos, que nos puede ayudar muchísimo. Vayamos a Éxodo, en el capítulo 34, y leamos el versículo 24. En tiempos antiguos, Jehová le pedía por lo menos a los cabezas de familia que 3 veces al año viajaran y dejaran su casita para adorarlo en el templo. Eso implicaba ahora dejar la casa sola, ¿no? Y que tal vez los enemigos que los rodeaban quisieran apropiarse de eso. Los buenos cabezas de familia no iban solos, llevaban a la familia también, ¿no? Como los papás de Jesús, iban con todos los chicos y la casa quedaba sola. ¿Por qué? ¿En qué confiaban? En esta promesa antigua. Éxodo 34, 24 dice, pues expulsaré delante de ti a las naciones y extenderé tu territorio. Nadie
Querrá apoderarse de tu tierra cuando subas a ver el rostro de Jehová tu Dios 3 veces al año. ¿Qué les prometió Jehová? Que cuando ellos viajaran a adorarlo y lo pusieran en primer lugar, ¿quién les cuidaba la casa? Él. Nadie va a querer tocar lo que es tuyo. ¿Nos promete lo mismo Jehová, hermanos? Sí. ¿Pero qué significa? Que si yo ahora rechazo un trabajo porque me haría faltar a las reuniones, o una carrera, o lo que fuera, o una cierta forma de educación, por ponerlo en primer lugar, no voy a pasar hambre, no me voy a quedar desempleado, no voy a tener problemas económicos? No, Jehová no nos puede prometer eso. Esa incomodidad tal vez la estamos sufriendo algunos de nosotros. Pero Jehová es guardián de nuestra casita y nuestra esperanza futura. ¿Hay alguien que pueda tocar la esperanza que usted tiene de ver a sus seres queridos volver? Si usted ahora lo pone a Jehová en primer lugar, ¿puede entrar alguien y robárselo? ¿O la esperanza de ser un amigo completo de Jehová, ser llamado su hijo? De estar allí cuando el nombre de Jehová sea glorificado en toda la humanidad, de poder enseñarle a los que resuciten acerca de él. ¿Hay alguien que puede tocar eso? Nadie. Si ahora lo ponemos en primer lugar, y eso incluye la alimentación espiritual, nadie nos puede arrebatar lo que Jehová está cuidando para nosotros en el futuro. Y le aseguro, eso vale mucho más que cualquier sueldo, que cualquier título o cosa que este mundo nos pueda ofrecer. Por eso, hermanos, aprovechemos las provisiones espirituales que nos da Jehová. Pongámoslo en primer lugar. Comamos no por obligación, hagámoslo como lo hacemos con el alimento material, porque nos encanta, porque nos hace bien, porque hemos aprendido a aprovechar y verle los colores a todo lo que Jehová nos sirve. Si lo hacemos, las palabras de este pasaje final que vamos a leer van a ser tan nuestras como si las hubiéramos escrito. Salmo 145, en los versos 15 y 16. Palabras dedicadas a Jehová que nosotros sentimos desde el corazón. Salmo 145, 15 y 16 dice: todos te miran con ojos llenos de esperanza. Tú les das su alimento al debido tiempo. Abres tu mano y satisfaces el deseo de todos los seres vivos.